Las cosas se están complicando. No vienen cosas buenas para el pueblo, Isabel. ¿Estás hablando de la revolución, de una guerra o de qué? ¿Podemos contar con usted o va a ser eco de las posturas de Malverde? Absolutamente nadie va a poner en duda mi fidelidad a la revolución. ¿Y del tal Amalio Samán? ¿Averiguó algo? En todo Guerrero no hay ningún comerciante registrado con el nombre de Amalio. Lo que tenemos que hacer con el maldito Malverde es darle donde más le duele. Pues usted nomás dígame con quién. Los lloremes le duelen al bandolero ese. Siempre hay que tener un plan B, un plan C, todos los que se puedan. Todo el mundo lo está buscando, los federales, todo el mundo. ¿Tú lo encontraste? ¿Cómo? Estaba enojado y salí corriendo de casa. Y cuando me di cuenta estaba en la mitad del bosque y de pronto estaba ahí conmigo. No puedes venir aquí a desgraciarme la vida cada vez que se te antoje. Quiero decirte que quiero que tengamos ese hijo. Es una lástima porque ahora soy yo la que no quiere tener hijos. Tú eres la única persona en el mundo que yo le puedo decir que tengo miedo. Miedo de no saber cómo cuidar a los que amo. Miedo de quererte tanto. Es tan difícil estar sin ti. Y me estoy pudriendo por dentro. Mi amor. Es que yo también tengo mucho miedo, Rosario. Pero ahí estás, de orgullosa. Y yo no me puedo ir a esta misión sin decirte que me muero porque estemos juntos. No necesito. Es cuestión de vida o muerte, porque yo te amo. Acá adentro me está explotando un amor enorme. Mi vida. Y si tú no me amas, escúchame. Si no me amas y estás tomando al hijo como pretexto, está bien. Pero dímelo. Mi amor, no, mi amor, yo te amo. Te amo, mi vida, te amo con toda mi vida. Te amo, Nazario. Te amo. Yo también, mi vida. ¿Te sirvo otro, Gamboita? No, gracias, güera. Pero te voy a pedir una cosa. No me digas Gamboita. Pues ese es de cariño. Yo sé, pero nada No más. te ofendas. Cuando nadie nos escucha está bien, pero me da pena. Ya estoy muy grande. Ya no me sabe bien esto, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué? No sé, como muy fermentado. Gamboa, Coronel. ¿no le dije que se fuera a su casa? Sí, señor. Entonces, Vine nada más a abrir boca con un pulquecito. Se vuelve la güera. Pero fíjese que ya no me sabe bien. Y justo eso le estaba diciendo. Y estaba por pagar. Mire. Ni me lo tomé. Muchas gracias, güera. Me retiro. De nada. Para la otra te pido agua de Jamaica. con permiso. ¿Podría tomar una cerveza, señorita? Por supuesto, coronel. Ya se Gracias. Anímate, ¿qué voy a hacer contigo, Secundino? Ahí. Padre, le llegó un telegrama urgente. A ver, déjalo ahí. Fíjate bien, vas a probar esto que es un bocado de cardenal. ¿Está bien? Está buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Adiós. ¿Qué? ¿Pero no lo va a leer? Sí, pues tú no vas a estar. Adiós. ¿Qué pasó, padre? El obispo despertó, Secundino. Tuve que buscar lo que no me diste. Ay, por favor, Herminio. ¿Por qué no te callas mejor? Y te guardas los detalles. Te la paso esta vez, pero no dos. Herminio, ¿se puede saber qué es lo que quieres de mí? Que te comportes como mi esposa, Salia. Nada más.
como mi confidente, mi compañera, y que me ayudes con mis problemas. Claramente está que yo no puedo hacer lo que tú les mandas a tus chalanes. Eso sí lo sabes, ¿no? Pero sí puedes hacer otras cosas que se requieren, como sutileza. Y eres más amiga de Isabel Aguilar, ¿verdad? Averigua de su pasado con el tal Malverde. ¿Crecieron juntos? No te he contado nada de eso. Investiga si eran buenos hermanitos o si había algo más. Averigua eso y te dejo tranquila por un tiempo. Hasta podría considerar otras decencias. Y tampoco puedes golpear a un contrincante con la rodilla en el piso. Pues eso es trampa. ¿Qué pasa? Aquí entrenando al próximo Joe Fix. ¿Verdad? 270 peleas y no ha perdido ni una. A puño limpio, ¿eh? Ah, mira, bonita cosa, pero no le estarás pegando a tu papá, ¿verdad? Eso está dentro de las reglas de Jay Broughton. No, eso es cuestión de respeto. Y lo sabes. Ya, ve a lavarte la cara y llévale esto a tu abuelo. Ay, lo necesitábamos los dos. Lo viste contento, ¿no? Te quiere, te admira. Y ahora más. Bueno, y yo lo quiero a él, y a ti, y a los dos. ¿Por qué no hacemos ese viaje a Estados Unidos como habíamos pensado? No, Isabel, no me ilusiones en vano. Bueno, ¿Qué debo suponer? ¿Que estamos bien? quiero apostar a estar bien. Es lo que más quisiera, Vicente, estar bien, de verdad. ¿Por qué corres cobarde trayendo tan buen puñal? ¡El valiente! Ah, no la tengo. Qué mala suerte tengo. Medio cuerpo de mujer se divisa en alta mar. ¡La sirena! Esa tampoco la tengo. No, la que sigue. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¡El camarón! Ay, qué mala suerte tengo. Ninguna. ¡Lotería, lotería! No, es que hiciste trampa, hijo. Hiciste trampa. No, abuelo. No. ¿Qué? Ah. Dámelo. Si no me lo das, te hago cosquillas. ¿Qué? No siento cosquillas. A esta edad ya no siento cosquillas. A ver. Ay, mira, como eres tan mal perdedor, te voy a dar un poco para que veas que yo sí soy bueno ganando. Qué bueno que compartes. Hijo, me parece muy bien. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Ay, qué mal perdedor eres. Vamos a compartir, a ver. Yo no quiero seguir discutiendo contigo. De verdad que no. Y lamento mucho que el esfuerzo que hice por proteger a nuestro hijo de lo que le hizo Eleuterio en cuanto me enteré no haya sido suficiente. Yo solo quiero que estemos claros. Y lo estamos. Estamos muy claros. Porque desde que apareció otra vez Jesús en tu vida todo cambió. Antes era distinto. Es que Jesús es un parteaguas en mi vida, pero eso no significa, Yo no te estoy Vicente, acusando que... de nada. Yo no te estoy acusando de nada. Yo nada más te estoy diciendo que cuando Jesús apareció, todo cambió. Dime si no es cierto. No. Austria, yo creo que terminamos por hoy. Vete a hacer la comida y te digo a qué hora vamos a comer. Como usted mande, señorita. No creo que sea una buena idea que estés aquí. Mi hermano puede llegar en cualquier momento. O me trajiste otro libro. No, nada de eso. Vine para platicar sobre Azalea Quiñones. ¿Y qué tengo que ver yo con ella? ¿Y con lo que pasa entre ustedes dos? Tienes que ayudarme a salvarle la vida. Dime una cosa. ¿Por qué retomaste la idea del viaje? ¿Malverde estuvo aquí? Es por todo eso que se está diciendo de que la revolución va a Es por estallar. todo, es por todo. Yo no quiero a mi hijo en medio de una guerra y ya basta. Por favor, para con lo de Jesús. Que pare yo. Para tú con lo de Jesús. Yo solo estoy tratando de recuperar nuestro matrimonio. ¿Papá? Perdón, olvidé algo de la comida. Tengo que ir al mercado.
Con permiso. Bueno, le gané. Ahorita, Nacho. Nunca antes una mujer me había robado un beso como tú. Tenía que despistar a Luna. ¿Y te aprovechaste de mí? Uno tiene que hacer las cosas que le den alegría al alma, ¿no? Nunca antes me había gustado tanto que me agarraran con la guardia tan baja. Vamos a tener que estar más cerca de Luna para que se repitan esos besos. ¿Por qué querría salvar a Salia? ¿Quién le quiere hacer daño? ¿Herminio? No. Lo que pasa es que ella no tiene a nadie aquí. Su familia está lejos. Y es importante que nos... Es mi hermano. Te tienes que ir. Vete, por favor. No. Por favor, vete tú. Déjame hablar con él. Estás loco. Te va a matar. Hablo en serio, Lucrecia. Déjame hablar con tu hermano, Por favor, vete. Ve, ándale. Lucrecia, ¿quién es este hombre? ¿Qué hace en tu habitación? Oiga, ¿quién es usted?